días, saludos, un abrazo a todos los que nuevamente se están conectando en este diplomado a través de este módulo. Un abrazo y espero que el Señor esté edificando tu vida de forma profunda a través de este diplomado y que a través de este módulo te siga dando herramientas para seguir entendiendo a las personas con las que nosotros trabajamos, a las personas a las que servimos, y también nos esté enriqueciendo a nivel personal. La semana pasada nosotros nos adentramos al concepto de qué es una crisis, a los antecedentes históricos. Ahora nosotros vamos a ver los diferentes tipos de crisis y ese es el objetivo de esta sesión, poder hacer una descripción de los diferentes tipos de crisis, y voy a iniciar justamente con el personaje que hemos invitado a este módulo, que es el personaje de Job, y que la semana pasada espero que a través del estudio bíblico te haya permitido ver características, manifestaciones y lo que sucedió en la vida de Job, que concluimos que sin duda es una crisis. En el capítulo 6, versículo 11, Job dice la siguiente expresión: ya no tengo nada por qué seguir, no tengo nada por qué vivir. Entonces Job está en un estado de total crisis, y que se manifiesta una de las características de una crisis, que es la depresión, el desánimo, y que son conceptos que ya nosotros hemos revisado en este diplomado. Ahora vamos entonces a hablar de algunos tipos de formas en cómo se manifiestan las crisis desde una perspectiva obviamente pastoral o personal, psicológica, ¿okay? La primera crisis que yo quiero describir es la crisis inesperada, y yo quiero justamente partir de esta premisa. Todas las personas, seamos que creamos en Dios o no creamos en Dios, todas las personas estamos expuestos a experimentar cualquier tipo de situación, evento que produzca una crisis, así como le pasó justamente a Job. Y la primera crisis, y parte, eso fue una de las crisis que le sucedió a Job, es la crisis inesperada. ¿Por qué le llaman crisis inesperada? La propia enunciamiento lo dice. Son aquellas situaciones y eventos traumáticos que no son esperados por las personas y llegan de manera sorpresiva, y por lo tanto causan una desorientación y una desestabilización en el ser humano de forma impactante. Algunas de estas crisis inesperadas, voy a mencionar algunas de ellas. Una enfermedad, cuando una persona se le anuncia que tiene una enfermedad, que puede ser una enfermedad crónica, una enfermedad de estas que pueden producir la muerte. Cuando una persona sufre un accidente, dependiendo del impacto del accidente, qué tipo de accidente es, este evento puede producir una crisis profunda. Yo recuerdo años atrás, veníamos de un evento de la iglesia, un grupo de hermanos, era una camioneta, veníamos ahí, pues era realmente más que una camioneta, era como un pequeño bus, y en un momento que ya estábamos casi llegando, digamos que al lugar de casa, esta camioneta es colisionada por otro carro, se volca, y pues casi la mayoría queda atrapados. Por la misericordia de Dios, yo y el conductor fuimos uno de los primeros en poder salir, porque no sufrimos tanto el impacto del vuelco, pero quedaron pues sus hermanos de la iglesia atrapados ahí, su esposa, aunque su esposa afortunadamente no sufrió mucho trauma, y yo recuerdo que este joven estaba tratando de ayudar a sacar a las personas que estaban atrapadas, igual que yo, pero en un momento él se tira al piso, comienza a llorar, que estaba en shock, entró en una crisis, y yo no podía entender, porque habíamos estado como los dos viendo qué podíamos hacer para ayudar a esa situación. Y resulta que él vio su copiloto
y el copiloto fue la persona que llevó la peor parte en este accidente. Afortunadamente no murió, pero sí fue golpeado y luego tuvo que sufrir algunas operaciones. Pero esta persona estaba como inconsciente, y al estar inconsciente, el conductor pensó que él estaba muerto. Y cuando él de repente procesó esto, que ese pasajero estaba muerto, él se desplomó y entró en una crisis en ese momento. Entonces, un accidente puede producir una crisis, y esta fue una crisis corta en ese momento para este muchacho, pero a veces puede ser una crisis que tome más tiempo y un proceso más largo. Otra de las crisis inesperadas son las catástrofes a través de desastres naturales, el embarazo de un adolescente, una violación carnal, el desempleo de una persona, le anuncian que ha sido despedida, un cambio de residencia puede producir algún tipo de crisis, la muerte repentina de una persona amada, de un ser querido. Estas son algunas de las situaciones que pueden producir crisis, y nos damos cuenta que por ser una situación inesperada, la persona puede ser trastornada y puede llevarlo a una situación de crisis. También podríamos mencionar las crisis que son de desarrollo. Y las crisis de desarrollo, a diferencia de las crisis inesperadas, esta crisis es a través justamente de los procesos de desarrollo que experimenta la persona. De hecho, los psicólogos llamaron por mucho tiempo el nacimiento el primer trauma, el trauma del nacimiento, porque el feto, el embrión, es sacado de un ambiente de calidez, de tranquilidad, y es expuesto a un nuevo ambiente totalmente diferente al contexto en el cual venía creciendo. Otra de las crisis de desarrollo es el nido vacío, cuando resulta que ya papá y mamá se encuentran que sus hijos abandonan la casa, dado a que han crecido. Eso puede ser una etapa de crisis en un momento dado para una pareja, o para mamá o papá. Están las crisis de desarrollo de la adolescencia, la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez. En la adultez se dan otros tipos de crisis cuando una persona entra en una etapa de matrimonio, cuando es la llegada del nuevo bebé, cuando ya se entra de la adultez a la vejez. Entonces, todas estas transiciones pueden producir crisis en la vida de una persona. Y el tercer tipo de crisis que yo quiero mencionar son las crisis estructurales, que cuando hablamos de crisis estructurales podríamos hablarla a nivel de organizaciones, aún a nivel de gobierno. Pero en este caso que estamos hablando a nivel de la persona, las crisis estructurales suelen pasar sobre todo en el seno familiar. Y se le llama estructurales porque son crisis que comienzan a manejarse de manera sistémica, es decir, se convierten en parte del sistema de un gobierno, de una organización, en este caso de una familia. Y son crisis estructurales porque al ser sistémica, la forma en cómo se van desarrollando y trabajando es de tal manera que funciona como si fuese una metástasis silenciosa que se va, ¿verdad?, propagando, y que hace que la familia pierda la eficacia de su funcionamiento. Y por eso le llamamos crisis estructurales. Cuando pensamos en algunas crisis estructurales en una familia, podríamos pensar en el alcoholismo, en la violencia intrafamiliar, en las adicciones de algún miembro de la familia. Entonces nos damos cuenta
que son crisis que han sido parte por mucho tiempo de la forma en cómo es la dinámica de esa familia, pero que ha afectado y va profundizando de tal forma que llega un momento de implosión y algún miembro de la familia o varios miembros de la familia entran en un estado de crisis. Entonces estas son las crisis inesperadas. Yo he mencionado algunas, pero obviamente hay otras situaciones dentro de casa que pueden ser parte de crisis estructurales. Ahora bien, sean crisis inesperadas, sean crisis de desarrollo, sean crisis estructurales, ¿cuáles son las manifestaciones que vamos a ver en las personas cuando están en un estado de crisis? Podríamos mencionar sobre todo la vulnerabilidad que experimenta la persona. La persona, recordemos que una crisis es un estado, es una serie de eventos que ha producido en el individuo, en la persona, la capacidad para hacerle frente a la situación. Entonces, estas son una de las manifestaciones que vamos a ver en la persona, la vulnerabilidad y su incapacidad para hacerle frente a la situación que está experimentando. Otra de las manifestaciones de las reacciones que vamos a ver en una persona en un estado de crisis es agotamiento, cansancio, sobre todo para hacerle frente a la situación. Ansiedad es uno de las manifestaciones y de las reacciones que vamos a ver en el individuo. Además de eso, puede el individuo expresar una sensación de inadecuación, una desorganización, desestabilización cognitiva, vamos a ver en las personas, confusión y sobre todo a nivel laboral, a nivel familiar o a nivel social, vamos a ver que la persona experimenta una desorganización total. Estas son algunas de las características que nosotros vamos a ver en una persona cuando está en un estado de crisis. Ahora, lo importante en el manejo de la crisis es la cognición, es las ideas o la forma en cómo la persona está interpretando esa crisis. Su interpretación y su percepción del evento es lo que va a ser la clave para que la persona pueda obtener los recursos y hacerle frente a la situación. Sí, tiene que ver mucho con las emociones y ustedes han estado revisando el tema de las emociones en este módulo anterior. Y cuando nosotros experimentamos una emoción es una respuesta fisiológica a través de algún estímulo que se dio en nuestros órganos, en los sentidos, y produce una emoción, y sabemos que hay todo un aparato emocional en nuestro sistema nervioso que nos permite experimentar esas emociones. Esa es la emoción primaria, son las emociones y son respuestas psicofisiológicas de nuestro organismo. Sin embargo, están las emociones secundarias, y las emociones secundarias son las interpretaciones de las emociones que nosotros podemos experimentar. Entonces, hago un ejemplo breve. Yo puedo sentirme avergonzada porque de repente iba caminando en la calle, me caí, y estaban las personas allí y obviamente la emoción de la vergüenza. Pero si luego yo comienzo a pensar sobre esa emoción, es decir, ay, qué vergüenza, mira, se rieron de mí, soy tan torpe, porque ando cayéndome siempre a cada rato, y comienzo entonces a sentirme totalmente inadecuada por haberme tropezado y caído, y claro, pasé una vergüenza, pero eso trajo emociones de tristeza o emociones
de frustración o pensamientos de fracaso, entonces las emociones que yo estoy sintiendo son secundarias producto de esta emoción primaria. Y eso hace que se formen los esquemas emocionales. Entonces, cuando nosotros pensamos en una crisis, la cognición, la forma en cómo percibamos e interpretemos ese evento va a marcar mucho la diferencia en cómo abordamos el evento. Y eso es lo que hace la diferencia, tal vez el por qué hay situaciones que para una persona eso no produjo crisis, produjo sí situaciones de dolor y realidades que la persona tiene que hacerle frente, pero no una crisis. Y a otra persona la misma situación le produjo una desestabilización total, trayendo una crisis. Entonces tiene que ver mucho con nuestros esquemas emocionales y la forma en cómo interpretamos el evento. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en las crisis, yo quiero asociarlo con el tema que nos trae los Salmos. Y Walter Brueggemann, que es un teólogo que desarrolló el tema de los Salmos, él hizo una presentación donde él hablaba que los Salmos, al ser experiencia de la vida del pueblo de Israel, que habla de sus emociones, de sus vivencias, de sus realidades, lo divide en tres tipos de salmos: los salmos de organización, los salmos de desorganización y los salmos de reorganización. Y esta exposición de Walter Mann la conecto con las crisis, porque las situaciones o eventos que un momento dado una persona experimenta, esa persona estaba en un estado de organización y esas situaciones trajeron desorganización de tal forma que la persona necesita una intervención en crisis, necesita la ayuda de una persona. Si pensamos nuevamente en el personaje de Job, él tenía una vida de total organización, pero los eventos que sucedieron trajo una total desorganización, y el libro de Job termina de una forma maravillosa, trayendo una reorientación a la vida de Job. Entonces, cuando pensamos en los salmos, hay salmos que nos hablan de un estado de serenidad, un estado de paz, un estado de gozo. Podemos pensar en el Salmo 1 cuando hablamos de un estado de organización, pero cuando llega el evento traumático, el salmista, ya sea que fuese el salmista o el grupo, entraban en un momento de desorientación total, y encontramos que la mayoría de los salmos de lamento se expresan justamente en esos momentos de crisis, en esos momentos de desorganización. Pero nuevamente, y ese es el amor y la gracia de Dios, hay situaciones que traen sorpresa, trayendo entonces nuevamente una reorganización y reorientación en la vida de la persona. Y quiero pues animarte a acercarte esta semana a los salmos y analizando una situación de tu vida, cómo saliste de la orientación a una desorientación, y que la gracia de Dios, el amor de Dios, nuevamente te reorientó. Un abrazo y seguimos hablando de la crisis en la siguiente sesión. Bendiciones.